Compartimos la pantalla. Compartimos pantalla porque si no, no se ve nada. Bueno, vale, el último día estábamos aquí, ¿vale? Hemos visto el espectro electromagnético, hemos visto la energía de una onda, ¿vale? La energía de una onda es producto de la constante de Planck por la frecuencia, a mayor frecuencia, mayor energía, ondas electromagnéticas, propagación de un campo eléctrico a un campo magnético, la polarización, la velocidad de cualquier onda electromagnética, la velocidad de la luz, un poco el espectro electromagnético, recordamos las zonas, la radiación de base, las ondas de radio, luego ya tengo el radar, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Energía, frecuencia por constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. ¿Vale? Cuanto mayor es la energía, mayor es la frecuencia, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía. Y resulta que de todo el espectro electromagnético que vamos recorriendo de derecha a izquierda, la radiación menos energética es corresponde a las ondas de radio y la de más energía corresponde a los rayos cósmicos. ¿Vale? Tenemos longitudes de onda que van desde los 10 millones de metros, 10.000 kilómetros, hasta los 10 a la menos 15, un femtómetro. Y frecuencias que van desde los 100 hercios hasta los 10 elevado a 23 hercios. Hay un margen, la verdad, que bastante amplio. De todo eso, nosotros somos capaces de percibir con nuestros sentidos la luz visible, con la vista, y cierta cantidad de infrarrojo con el tacto. Lo notamos como calor. ¿Vale? Luego estuvimos viendo ya, centrándonos dentro de lo que es la zona visible, el espectro de la luz visible, que va, siempre hablamos de entre los 400 y los 700 nanómetros en cuanto a longitud de onda. 400 nanómetros corresponde al violeta, 700 al rojo. Esto lo descubrieron el infrarrojo. ¿Qué fue? No sé si fue Newton, yo creo que no fue Newton. Estaba un tío, no me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo quién es. Yo esto lo he visto, no sé si conocéis la serie Cosmos. Hay una versión muy antigua de Carl Sagan y hay otra más moderna que es Cosmos. ¿No la conocéis? Oh, es una maravilla de serie. Son documentales de todo tipo y cuentan un poco vidas de científicos y no sé cuántos. Bueno, pues uno de los experimentos que cuentan es que un tío cogió un prisma, lo puso en una ventana. El prisma, ahora veremos cómo descompone la luz en todas sus longitudes de onda, y fue poniendo una serie de termómetros, registrando porque quería saber si la luz, qué luz daba más calor, cuál sí, cuál no, cuál tal, cuál no sé cuántos. Y de repente, claro, el sol se fue moviendo y había un termómetro que estaba a la sombra y ese era el que más se calentaba de todo. Y esto, y era, claro, la radiación infrarroja, que no la vemos, pero ahí está. Y también se refracta en un prisma. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Entonces así descubrió como había una radiación que estaba fuera del espectro visible y que además era la que más calentaba de todas. En este caso el infrarrojo. Bueno, como tema para que les contéis a los de primero y cuarto de eso, el color, que es el color, que toda la luz blanca, la mezcla de todos estos colores, como de la interferencia de dos ondas con distintas longitudes de onda, surge una onda cuya longitud de onda es la media, tampoco os compliquéis mucho más porque no lo van a entender, cuya longitud de onda es la media, entonces así se entiende cómo los colores luz del rojo y del verde surge el amarillo. ¿Vale? En los colores luz del rojo y del verde surge el amarillo. En los colores pigmento, no. Los colores pigmento, la suma de los colores luz, si tú sumas todos, te sale blanco, la luz blanca. Si tú sumas todos los colores pigmentos, te sale negro, son las tintas. Cuando tú pintas, si tú mezclas todos los colores, al final haces negro. Cuando iluminas, si tú mezclas todos los colores, te sale blanco. Bueno, y hoy lo dejo aquí ya preparado. Vamos a hablar un poco de por qué nosotros percibimos los objetos de diferentes colores. ¿Por qué un objeto es de color amarillo, de color verde, de color azul y no de esto? Y es muy sencillo, muy sencillo. Depende de la radiación que absorbe y de la radiación que refleja. Si nosotros iluminamos un objeto amarillo
lo iluminamos con luz blanca, el objeto está recibiendo todo el conjunto de ondas, todas las radiaciones posibles dentro del espectro visible de la luz blanca, desde el rojo hasta el violeta. Pero gran parte de esas radiaciones las absorbe. Pues las absorbe porque coinciden con la distancia entre los átomos de no sé qué, en el momento el caso es que absorbe. La distancia de enlace entre los átomos de no sé qué, en el momento el caso es que absorbe esas radiaciones de ese color. Y sin embargo, un conjunto de radiaciones, en este caso que están dentro de la gama de los amarillos, las refleja. Y esas son las que nosotros percibimos con nuestros ojos. Entonces, si le llega luz blanca, pero solo refleja luz amarilla, nosotros el objeto lo vemos de color amarillo. Si le llega luz blanca, pero solo refleja la luz azul, nosotros vemos el objeto de color azul. Si le llega luz blanca y refleja la verde, vemos el objeto verde, y si le llega blanca y lo vemos rojo, es que refleja, evidentemente no es una luz monocromática, esto sí es una luz monocromática. Esto sí es una luz monocromática. Esto es una luz monocromática. Esto es una sola longitud de onda. Rojo. Ya está. Esto es una luz monocromática. Y esto es una luz monocromática. En este caso, verde. Este puntero, cuidado con él, que este se utiliza por la noche para señalar estrellas. Porque se ve, ¿verdad? Por la noche se ve, ¿verdad? Es bastante. Ahora no tiene mucha pila, es bastante más potente que el típico puntero láser rojo, tal. Este es más potente. Hay que tener cuidado con los aviones y cosas de esas porque les hace mucho daño. Esto es luz monocromática. Eso sí es luz de un solo color, de una sola longitud de onda, porque es un láser. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, dentro de lo que es la gama de colores, cada color tiene lo que se llama su complementario. En colores pigmento, en colores luz, también tiene su complementario, pero no funcionan igual. Si yo, por ejemplo, un objeto de color verde lo ilumino con luz roja, como no refleja absolutamente nada de rojo, el verde y el rojo son complementarios. Entonces no refleja absolutamente nada de rojo, yo el objeto lo voy a ver de color negro. Si un objeto verde lo ilumino con luz roja, a ver, suponiendo que yo pueda apagar todas las luces, iluminar el objeto y poner un filtro rojo dentro de una linterna, el objeto verde lo vendo con luz roja, el objeto lo voy a ver de color negro. Si un objeto amarillo lo ilumino con lo diré, el complementario del amarillo, entonces veré el objeto negro. ¿Por qué la ropa de quirófano y de la típica, por las batas de cirujanos, las sábanas que se utilizan en quirófano y tal, son de color verde? Porque es el complementario del rojo. Y entonces, en un quirófano que hay sangre y tal, no sé cuánto, pues el contraste entre el verde y el rojo de la sangre se complementan el uno con el otro y causan menos estrés que si tuvieras unas sábanas blancas todas llenas de sangre, y es por eso. O sea, la bata de los cirujanos es de color verde, la ropa que se utiliza en quirófano es de color verde, porque el verde es el complementario del rojo, no creáis que es por otro motivo, es por eso. ¿Vale? Bien, aunque lo vamos a hacer experimentalmente, yo creo que vamos a hablar directamente de las leyes de la reflexión y la refracción y luego las comprobamos experimentalmente, porque yo creo que va a ser mejor. Leyes de la reflexión y la refracción. Vale, ya vimos en el tema anterior, cuando hablamos del principio de Huygens, vimos cómo a través del principio de Huygens se explica la reflexión y la refracción. Incluso vemos que se puede deducir las leyes de la reflexión y la refracción. Vamos a empezar por la reflexión. Vamos a olvidarnos ya de dibujar el tren de ondas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos una superficie perfectamente lisa, tiene que ser lisa la superficie, si no, no vale. Y sobre esta superficie incide una onda del color que sea, una onda luminosa,
Este es el ángulo incidente. Perdón, este es el rayo que incide y este es el rayo reflejado, ¿vale? Al ángulo que forma el rayo que incide con la normal, con la perpendicular a la superficie, se lo llama ángulo de incidencia. Y al ángulo que forma el rayo reflejado con la superficie se llama ángulo de reflexión, ¿vale? Entonces, este es el rayo incidente. Este es el rayo reflejado. ¿Vale? Y en el caso de la reflexión, pues la ley de la reflexión es muy sencilla, porque es tan sencillo como decir el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Vale? Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto lo vimos ya con la ley con el principio de Huygens, no nos vamos a comer más el tarro con eso, directamente el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo vamos a utilizar en el siguiente tema, cuando hablemos de óptica, porque ahí sí que nos va a importar. En el caso de la refracción, cuando yo tengo un rayo que incide sobre una superficie, la superficie en este caso es la superficie de separación entre dos medios. Vamos a poner aquí, este sería el eje, la perpendicular. ¿Vale? Ángulo incidente, vamos a dejar esto aquí, así. Joder, no me deja, ahí. Y el ángulo refractado sería, vamos a dejarlo de revolver el ángulo refractado, así, lo hacemos distinto. Este sería el ángulo refractado. Este es el ángulo incidente, rayo incidente, perdón. No ángulo, rayo incidente. Este es el ángulo que forma el ángulo incidente con la normal. El otro es el rayo refractado. Este es el rayo refractado. Y este es el ángulo que forma el rayo refractado con la normal, que es el ángulo de refracción. Recordamos el índice de refracción de un determinado medio por el que se propaga una onda electromagnética es el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en ese medio. Es decir, el índice de refracción del medio 1, que es el medio por el que incide el rayo, es igual a la velocidad de la luz partido por la velocidad de propagación de la onda en el medio 1. El índice de refracción del medio 2, que es el medio por el que se refracta la onda, es velocidad de la luz en el vacío partido por velocidad del medio 2. Es decir, los índices de refracción siempre son mayores que la unidad. Los índices de refracción siempre son mayores que la unidad. Por comodidad o por simplificar las cosas, nosotros vamos a suponer siempre que el índice de refracción del aire es 1. ¿Vale? Con lo cual, en el caso del aire, el índice de refracción vale 1. En este dibujo que os he hecho, aquí, el índice de refracción del medio 1, el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice de refracción del medio 2. Es decir, la velocidad de la onda es menor en el medio 2 que en el medio 1. Con lo que es lo mismo, velocidad 2 menor que velocidad 1. Esto imaginaos que yo tengo, el frente de ondas es este bolígrafo y esta es la superficie. Imaginaos que yo estoy haciendo esto con un palo y que aquí tengo agua. ¿Qué le pasaría al palo cuando yo toco el agua? Que se frena por aquí y entonces ¿qué hace? Gira. Si yo solo lo freno por un lado, gira. Pues eso es lo que pasa con la luz. Imagínate que esto es la superficie del agua, cojo un palo y lo introduzco así en el agua, pero de lado. Lo introduzco así, claro, el primer trozo que llega se frena.
¿Y eso qué provoca? Que gire. Pues eso es lo que ocurre con la luz. La luz se gira cuando atraviesa la superficie de separación entre dos medios en los que se propaga con distinta velocidad. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo vimos con el principio de Huygens, la ley de Snell. La ley de Snell dice que índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de reflexión. Esa es la ley de Snell. ¿Vale? Cuando, en este caso, como el índice de refracción del medio 1 es menor que el del medio 2 y como la velocidad en el medio 2 es menor que en el medio 1, en este caso concreto, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Es menor que el ángulo de incidencia. Pero ¿qué ocurre si es al revés? Si paso de un medio en el que la velocidad se propaga a una velocidad muy lenta a un medio en el que la velocidad se propaga a una velocidad más rápida. Es decir, en este caso, por ejemplo, imaginaos que esto podría ser, a lo mejor, podría ser aire, y esto podría ser agua o podría ser un vidrio, por ejemplo. ¿Vale? Y si lo hacemos al revés, es decir, en este caso, el rayo incidente es este y este es el rayo refractado, que viene por aquí. Y si lo hacemos al revés, y si pasamos de un medio en el que la velocidad es más lenta a un medio en el que la velocidad es más rápida. Si cogemos y hacemos, perdón, lo siguiente, vamos a hacer... Hacemos esto y vamos a hacer ahora el ángulo incidente, este. Este será el ángulo incidente. Voy a volver a poner aquí que esto es vidrio. Vidrio, esto es N2. No sé si poner N2 o poner N1. Es que para que no os confundáis. No, N1, porque es el ángulo por el que incide. Ahora, el ángulo de incidencia es este. Y el ángulo de refracción, vamos a hacerlo exagerado, es este otro. El ángulo de refracción es este otro. Este es el rayo refractado, este es el rayo incidente. Este es el rayo que incide. Ese es el rayo refractado. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que este medio es el aire, y este sería N2. Aquí, en este caso, ocurre que N2 es mayor que N1 porque la velocidad de propagación en el medio 2 es menor que la velocidad de propagación en el medio 1. Perdón, lo he dicho al revés. N2 es menor que N1 porque la velocidad de propagación en el medio 2 es mayor que la velocidad de propagación en el medio 1. Y en este caso, entonces, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Y aquí se da una situación un poco especial. Si yo voy aumentando el ángulo de incidencia, imaginaos que yo voy aumentando el ángulo de incidencia, la ley de Snell se cumple igual, es la misma, no hay ninguna diferencia. Imaginaos que yo tengo lo mismo, que tengo vidrio aquí abajo, aquí tengo vidrio, aquí tengo vidrio y aquí arriba tengo aire. ¿Vale? Y ahora voy a aumentar el ángulo de incidencia. Si yo aumento el ángulo de incidencia, hacerlo todo con los mismos colorines. Aumento el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción también aumenta. Vamos a hacer... Si aumenta el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción siempre tiene que ser mayor. Este es el ángulo de incidencia y ahora este es el ángulo de refracción.
Pero si os habéis dado cuenta, si yo sigo aumentando el ángulo de incidencia, ¿qué pasa? Que llega un momento en que el ángulo de refracción es 90 grados. Y entonces no sale. La luz no sale. O sea, si yo cojo y tengo un haz de luz, lo meto dentro de un tanque de agua. Un láser de esos, yo tengo uno que es sumergible. Tengo un láser sumergible para en las inmersiones señalar. Igual que haces con eso, pero, mira, un pulpo, no sé cuánto y tal. Entonces, si coges ese láser y lo pones dentro del agua y lo vas moviendo, claro, el hace así y el hace curva. Llega un momento en que yo hago así y ya, claro, mientras que el ángulo de refracción es menor que 90 grados, si yo aquí tuviera, por ejemplo, una pantalla o algo, vería el puntero, vería el haz de luz, el punto que sale. Pero claro, llega un momento en que yo inclino esto un poco más y ya no sale nada. Ya nada atraviesa la luz, ¿vale? En esas condiciones se produce el fenómeno que se llama la reflexión total. Siempre que un rayo llegue a una superficie, hay una parte de ese rayo que se refleja. O sea, aquí hay una parte del rayo que se está reflejando, que sería este. Y hay otra parte que se refracta. La luz en la superficie del agua, aparte de refractarse, también se refleja, ¿verdad? Bueno, pues aquí no pasa nada, porque conforme yo aumento, disminuyo, tal, como el ángulo de refracción siempre es menor que el ángulo de incidencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no pasa nada. La cuestión viene, o la gracia viene, cuando yo tengo el ángulo, el paso de un medio en el que la velocidad de propagación es más lenta a un medio en el que la velocidad de propagación es más rápida. Por ejemplo, del agua o del vidrio al aire. Si yo voy aumentando el ángulo de incidencia, aquí tengo el rayo reflejado, siempre tengo el rayo refractado y el rayo reflejado, siempre. Si voy aumentando el ángulo de incidencia, aquí tengo el rayo reflejado, ¿vale? Y el rayo refractado. Llega un momento en el que... Vamos a dejar la superficie. Esta es la superficie entre los dos medios. Esta es la normal. Llega un momento en el que yo he aumentado tanto el ángulo de incidencia que el ángulo de refracción es 90 grados. El rayo refractado viene por aquí y entonces nada del haz incidente abandona el medio, no sale. No sale. ¿Vale? Este sería ahora el ángulo de incidencia. El rayo incidente, perdón. Vamos a hacerlo en azulito. Rayo incidente, ángulo de incidencia. Hay un rayo reflejado, que es este. ¿Vale? Este sería el rayo reflejado. Y tengo un ángulo de refracción de 90 grados. En este momento, toda la luz que está intentando atravesar, vamos a suponer de nuevo que esto es vidrio o agua, da igual, vidrio y que aquí tengo aire. Bueno, pues en este momento, toda la luz que yo estoy haciendo incidir sobre esta superficie, nada atraviesa la superficie y toda la luz se refleja. Hay parte que se refracta, pero sigue para adelante, sigue hacia adelante, no abandona, no atraviesa la superficie entre los dos medios, y hay otra parte que esta sí se refleja. ¿Vale? Bueno, pues a partir de este punto se produce el fenómeno que se llama de la reflexión total. Reflexión total. Nada se refracta, todo se refleja. Reflexión total. Y al ángulo de incidencia en estas condiciones, vamos a escribirlo como Dios manda, porque he hecho aquí una letra un poco... Al ángulo de incidencia en estas condiciones se lo llama ángulo límite. Ángulo límite. ¿Vale? A partir de ese ángulo ya nada se refracta, todo se refleja. Por debajo de ese ángulo sí que se produce la refracción y parte de la radiación atraviesa la superficie entre los dos medios.
Este es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de una fibra óptica. La fibra óptica funciona así. Vamos a ver primero cómo calculamos este ángulo límite. Si yo ahora aplico la ley de Snell a este caso, lo que tengo es que índice del medio incidente, vamos a poner I, por el seno del ángulo límite es igual, voy a poner negro, ahí está, N I por el seno del ángulo límite es igual al índice del medio por el que se refracta por el seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. Con lo cual, lo que tengo es que el seno del ángulo límite, lo estoy haciendo en azul, yo quería hacerlo en negro, pero bueno, seno del ángulo límite es igual al cociente entre los índices de refracción. O lo que es lo mismo, el ángulo límite es el arco cuyo seno vale el cociente entre los índices de refracción. Como el índice de refracción del medio por el que se refracta, como va más rápido, es menor que el índice de refracción del medio por el que incide, y entonces esto siempre me va a salir un cociente menor que la unidad. ¿Vale? Pues este es el principio de funcionamiento de una fibra óptica. En una fibra óptica, mira, al final ya he llegado al final de la página. En una fibra óptica, yo lo que tengo es la fibra. Esto es una fibra óptica, ¿vale? Sobre esta fibra incide una luz, un haz, que viene por aquí. Vamos a ver, suponer que viene por aquí. Vamos a hacerlo bien. Imaginaos que viene desde el aire, con lo cual viene aquí esta luz, ¿vale? Esta luz incide sobre esta fibra con este ángulo. Con este ángulo, ¿vale? Pero esa luz se refracta. Porque si vengo desde el aire y paso a la fibra, esto es la fibra óptica, este es el medio de la fibra óptica, esta luz aquí se refracta y entonces aquí voy a tener una luz que va a incidir aquí, ¿vale? Hay una primera refracción ahí, cuando la radiación que está incidiendo sobre el corte, ¿no? La superficie de la fibra óptica. Aquí hay un cambio de ángulo, este sería el ángulo de incidencia de la luz que viene por el aire, este sería el ángulo de refracción, ¿vale? Y ahora aquí se puede producir la refracción o se puede producir la reflexión total. Si este ángulo de refracción, si R es mayor o igual que el ángulo límite, entonces se produce la reflexión total. Reflexión total, ¿vale? Entonces, esta luz que hay aquí no se refleja, no abandona la fibra y este rayo que incide con este ángulo se refleja con este ángulo, se refleja con ese ángulo, se refleja y el ángulo refractado avanza para acá. Y aquí el ángulo refractado avanzaría para acá. ¿Vale? Paralelo al eje de la fibra óptica. Y nada de la luz abandona la fibra óptica. ¿No habéis visto en los chinos estos adornos que venden muy horteras, que son una especie como de pie de lámpara y luego tiene como una especie de plumero hecho con filamentos? Esos son fibras ópticas. Entonces dentro hay una luz, pero los filamentos son transparentes, pero tú miras de lado y no ves nada. Pero en el extremo ves un puntito de luz. Un puntito de luz. Eso es una fibra óptica, que está aprovechando el fenómeno de la reflexión total para que tú mires de lado y por ese
hilillo ahí transparente, no veas nada de luz, pero en el extremo veas un puntito de luz de colores. Y luego además tiene un lente que va girando y va provocando distintos colores y tú ves aquello como muy psicodélico, muy tal y cual. Pero vamos. Bueno, pues eso es una fibra óptica, bien utilizada en lo que llega a casa con internet. ¿No? Pero bueno, bien, pues al ángulo. Fíjate, si este ángulo, si este ángulo fuese más pequeño, este ángulo también sería más pequeño y entonces seguiría produciéndose, este sería más pequeño. Ojo, que el ángulo que me importa es este. Taca, taca, taca. El ángulo que me importa es este, no este. Entonces no es R, perdón. Sí, esto sería 90 menos R. Un segundo. Esto no es R. Esto es 90 menos R. 90 menos R. Vale, este es el ángulo de refracción y este es el ángulo de incidencia del rayo refractado con la normal. Es decir, ese ángulo sería este. Ese ángulo sería este. Bien. Si este ángulo, al final, cuanto más pequeño sea este ángulo, más grande es el otro, ¿no? Pero si yo hago este más pequeño, este ángulo se hace más pequeño, este ángulo se hace más grande y entonces se produce la reflexión total, porque el ángulo tiene que ser mayor que ese. Si este ángulo yo lo aumento, si yo aumento este ángulo, por ejemplo, imaginaos que yo cojo este ángulo y lo pongo así. Entonces, el ángulo refractado aquí sería así. Y parte de la luz abandonaría la esta. Entonces, aquí no estaría aprovechando las ventajas de la fibra óptica. Parte de la luz se reflejaría, pero la mayor parte se refractaría y abandonaría la fibra. ¿Vale? A partir de cierto ángulo, entonces ya se produce el fenómeno de la reflexión total y sí que aprovecho a tope toda la radiación que entra se propaga por la fibra óptica. Bueno, pues a este ángulo se lo llama ángulo de aceptación, que es el ángulo característico, depende de qué material esté hecho esa fibra óptica, pues ese ángulo es característico de una determinada fibra óptica en concreto. Se llama ángulo de aceptación. Vale, todo esto son curiosidades, porque si os fijáis en lo que dicen los estándares, yo siempre me voy a los estándares porque al final es lo que yo tengo que evaluar. De esto, por ejemplo, de la fibra óptica y tal, no sé cuántos, he lavado absolutamente nada, de nada, de nada. Por eso también voy a toda velocidad. Ya estamos en la tercera evaluación. Si os fijáis en los estándares, vamos a aumentar el tamaño porque si no se ve nada. Dice por aquí abajo, determina la polarización. ¿Dónde está? Joder, coeficiente de refracción de medio. Considera el fenómeno de la reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en fibras ópticas y su relevancia en telecomunicaciones. Interpreta la representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de no sé qué, no sé cuánto decir. Bueno, pues eso. Eso es el fenómeno de la reflexión total. Vale. Bien. Color. Ya está. Aplica esquemáticamente funcionamientos dispositivos, diseña circuitos eléctricos, reconoce, establece la traza gráfica de la onda electromagnética. Si es que nos queda hacer la práctica esa, ya hemos terminado. Nos queda hacer la práctica esa, que os voy a contar ahora en qué va a consistir, porque tengo que preparar el guión y son las 11 menos cuarto. Evidentemente no me da tiempo a hacerla. Si ahora os acercáis, os cuento qué es lo que vamos a hacer. Os preparo el guión para el próximo día, hacemos la práctica y ya está. Y organizamos lo de que les contéis a los de primero de ESO y cuarto de la ESO, tema este. Y este tema es que ya está, si es que no tiene mayor misterio, de verdad. Lo que pasa es que meterlo dentro del tema de las ondas, pues al final salía una cosa, y sobre todo con el tema de la práctica. Importante de la práctica, la aplicación práctica que vamos a hacer, valga la redundancia, en el tema siguiente, que es el de óptica. Cómo a partir de la ley de Snell vamos a deducir la ley de la reflexión, esa no sé cuánto, vamos a deducir cómo funcionan los espejos y a partir de la ley de Snell vamos a deducir cómo funcionan los lentes. ¿Vale? Pues dicho esto, ahora ya sí que voy a parar de grabar porque ya no merece la pena seguir grabando. Vamos a ir para allá, os voy a contar lo que vamos a hacer